La madrugada del operativo parecía tranquila en una colonia de Villa de Álvarez, Colima. Las luces de las casas estaban apagadas, las calles casi vacías. Pero a las 3:40 de la mañana, varios vehículos comenzaron a avanzar lentamente hacia dos domicilios aparentemente comunes. No eran patrullas visibles, eran unidades tácticas. Dentro iban elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y agentes de investigación federal. Todos tenían la misma orden: entrar rápido, asegurar el lugar y detener a un objetivo específico. Pero lo que encontraron dentro de esas casas era mucho más grande de lo que imaginaban, porque en ese momento, sin que los vecinos lo supieran, estaban frente a uno de los mayores aseguramientos de fentanilo registrados recientemente en México. ¿Quién estaba moviendo esa cantidad de droga? ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo llevaba operando ahí sin que nadie sospechara? Si te interesan las historias reales de crimen que sacuden a México y al mundo, suscríbete ahora a Alerta Roja. La investigación que llevó a ese operativo comenzó días antes. De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el operativo se organizó gracias a intercambio de inteligencia entre autoridades mexicanas y la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Los analistas habían detectado algo preocupante. Una célula criminal que operaba discretamente en Colima estaba produciendo y almacenando grandes cantidades de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, un opioide sintético tan potente que apenas 2 miligramos pueden ser letales. Durante semanas, los investigadores siguieron movimientos sospechosos, vehículos entrando y saliendo de dos propiedades, personas que llegaban por pocos minutos, cajas que se movían durante la madrugada. Nada demasiado obvio, pero suficiente para levantar sospechas. Las casas estaban ubicadas en Villa de Álvarez, una zona urbana que a simple vista parecía completamente normal. Vecinos tranquilos, familias, niños jugando en la calle. Lo último que cualquiera imaginaría es que a pocos metros pudiera estar operando una bodega con miles de dosis de una de las drogas más peligrosas del mundo. Pero había otro detalle que llamó aún más la atención de los investigadores. Uno de los hombres que frecuentaba esos domicilios ya estaba identificado por autoridades federales. Su nombre era Yair N. Y según las investigaciones, era presunto líder de una célula criminal dedicada al tráfico de drogas sintéticas. No era un operador menor. Las autoridades lo consideraban una pieza clave en la distribución de fentanilo y metanfetamina. Eso cambió completamente el nivel de la operación, porque detenerlo podría revelar algo mucho más grande. Por eso, el operativo fue preparado con extremo cuidado. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, todos coordinados. El objetivo era claro: entrar al mismo tiempo en ambos domicilios y evitar cualquier intento de fuga. A las 3:40 de la madrugada, los equipos tácticos rodearon las casas. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Puertas forzadas, órdenes gritadas, personas sorprendidas dentro de los domicilios. En total, 7 personas fueron detenidas, entre ellas el propio Yair N. Pero lo verdaderamente impactante no fueron las detenciones. Fue lo que los agentes comenzaron a encontrar mientras revisaban el interior de los inmuebles: mesas de trabajo, recipientes químicos, paquetes sellados y bolsas llenas de pastillas. Cuando los peritos comenzaron a pesar la droga asegurada, el número final dejó claro que no se trataba de una operación pequeña. Las autoridades reportaron más de 270 kilos de fentanilo, una cantidad suficiente para producir aproximadamente 14 millones de dosis, una cifra que revela algo inquietante. Ese lugar no era solo un escondite, parecía formar parte de una red mucho más grande de producción y distribución. Pero mientras las autoridades analizaban lo incautado, surgió una pregunta que cambió el rumbo de la investigación, porque los registros encontrados en las casas indicaban que parte de esa droga ya había salido del lugar antes del operativo. Y eso significaba una cosa: el decomiso pudo haber evitado millones de dosis en circulación, pero también revelaba algo más preocupante. La red detrás de esta operación seguía activa. El operativo no fue improvisado. Durante días, la información había estado circulando entre distintas agencias de seguridad, reportes de movimientos sospechosos, entradas y salidas constantes de personas, actividad extraña durante la madrugada. Pero lo que terminó activando la intervención fue algo mucho más serio.
Información de inteligencia que sugería que en esas casas se estaba moviendo una cantidad inusualmente grande de fentanilo. Y cuando ese tipo de alerta aparece, el caso escala inmediatamente. La operación fue coordinada desde el más alto nivel de seguridad del país. De acuerdo con lo informado por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre Sedena, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, y además contó con intercambio de información con la DEA. No era un operativo cualquiera, era un golpe dirigido contra una red que llevaba tiempo bajo observación. Las dos casas ubicadas en Villa de Álvarez, Colima, ya habían sido identificadas como posibles puntos de operación, pero nadie imaginaba todavía la magnitud real de lo que había dentro. Cuando los equipos tácticos entraron a los domicilios, la escena dejó claro que se trataba de algo mucho más serio que un simple escondite. Mesas de trabajo, básculas de precisión, envases con sustancias químicas, guantes, mascarillas y recipientes utilizados para manipular drogas sintéticas. Todo estaba preparado para trabajar. No era solo un lugar donde se guardaba droga, parecía un punto de procesamiento y almacenamiento. Mientras los peritos comenzaban a revisar cada habitación, los agentes aseguraban a las personas que estaban dentro. En total, fueron 7 detenidos. Entre ellos, el nombre que más interesaba a las autoridades, Yair E.N. Según la información oficial, era identificado como presunto líder de una célula criminal dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetamina. Pero algo llamó la atención de los investigadores. A diferencia de otros líderes criminales, Yair no tenía un perfil llamativo. No había convoyes de seguridad, no había una casa ostentosa, no había señales externas de riqueza. Era un operador discreto. Y eso abrió una pregunta inquietante dentro de la investigación. ¿Era realmente el líder o solo alguien encargado de operar una parte de la red? Mientras esa pregunta comenzaba a surgir entre los investigadores, los peritos seguían revisando el interior de las casas. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los paquetes. Primero uno, luego varios más, bolsas selladas con polvo blanco y cajas con miles de pastillas. Cuando las autoridades comenzaron a pesar lo asegurado, el número empezó a crecer rápidamente, decenas de kilos, luego más, hasta que finalmente se confirmó la cifra oficial, más de 270 kilos de fentanilo, una cantidad suficiente para producir aproximadamente 14 millones de dosis. Un decomiso que, según explicó el propio García Harfuch, representa uno de los golpes más fuertes contra el tráfico de fentanilo en esa región. Pero mientras se anunciaba el aseguramiento, los investigadores comenzaron a notar algo que no encajaba. Entre los objetos encontrados había teléfonos celulares, registros de movimientos y notas con cantidades. Al analizarlos rápidamente en el lugar, apareció algo inquietante. Algunos registros hablaban de entregas anteriores, movimientos de droga realizados días, incluso semanas antes del operativo. Eso significaba algo muy claro. El cargamento asegurado esa madrugada era enorme, pero posiblemente no era el primero que había salido de esas casas. Y eso planteaba otra pregunta todavía más preocupante. Si esta célula criminal ya había estado moviendo cargamentos antes, ¿cuántas dosis habrían logrado circular sin ser detectadas? Durante horas, las casas aseguradas en Villa de Álvarez permanecieron rodeadas por elementos de seguridad, peritos entrando y saliendo, cajas siendo catalogadas, agentes revisando cada rincón. Pero mientras el operativo seguía desarrollándose, algo se volvía cada vez más claro para los investigadores. Ese lugar no era el inicio de la red, tampoco parecía ser el final. Era apenas una pieza dentro de una estructura mucho más grande. Los 270 kilos de fentanilo asegurados representaban un golpe enorme. Equivalían a 14 millones de dosis que ya no llegarían a las calles. Pero para quienes estaban dentro de la investigación, esa cifra también revelaba algo inquietante. Una operación capaz de mover esa cantidad de droga no funciona con una sola célula. Necesita financiamiento, necesita rutas, necesita proveedores y sobre todo, necesita jefes que toman las decisiones desde más arriba. Mientras los peritos terminaban de documentar las evidencias, los detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad. 7 personas, entre ellas Yair N., identificado por autoridades como el presunto líder de la célula operativa.
Pero incluso en ese momento, los investigadores sabían algo. Capturar a un operador importante no significa haber desmantelado toda la organización. Significa apenas haber abierto la puerta. Horas después del operativo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó públicamente el aseguramiento y las detenciones. Pero también dejó claro algo más. Las investigaciones no terminan con este operativo. De hecho, apenas comienzan, porque los teléfonos incautados, los registros encontrados y la información recopilada durante la investigación podrían revelar algo mucho más grande. Contactos, rutas, nombres. Personas que quizás nunca estuvieron en esas casas, pero que podrían estar moviendo cantidades aún mayores de droga. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más peligrosa, porque cuando una estructura criminal pierde a uno de sus operadores, los jefes que están arriba rara vez desaparecen. Generalmente hacen dos cosas: se esconden o reemplazan a quien cayó. Por eso, mientras las autoridades celebraban el decomiso que evitó la circulación de millones de dosis de fentanilo, dentro de la investigación comenzó una nueva fase. Una fase mucho más silenciosa. Rastrear las comunicaciones, seguir el dinero, identificar a quienes realmente dirigen la red. Porque si algo han aprendido los investigadores en los últimos años, es que detrás de cada laboratorio, cada bodega y cada célula operativa casi siempre hay alguien más arriba. Alguien que rara vez aparece en las noticias. Alguien que toma decisiones desde lejos. Y ahora, con las detenciones y la evidencia asegurada en Colima, las autoridades creen estar más cerca de esos nombres. La pregunta ya no es solo quién operaba esas casas. La verdadera pregunta es otra. ¿Quién estaba moviendo millones de dosis de fentanilo desde las sombras? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo llevaba haciéndolo? Si quieres seguir descubriendo las historias reales más impactantes del crimen, suscríbete ahora a Alerta Roja.